Lidia, ¿alguna salida alternativa al proceso? Criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento. Revisión. Conciliación. Perfecto. ¿Y qué significa salida alternativa al proceso? ¿Qué significa salida alternativa al proceso? Significa lo que decíamos ayer, la desjudicialización, Sacarle del proceso. la mínima intervención, sacarle del proceso a través de alguna salida que implique reparar el daño o hacer algún tipo de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Cuáles son las salidas alternativas? Suspensión, conciliación, remisión, mediación, criterio de oportunidad o procedimiento abreviado. Muy bien. Entonces sigue el proceso y el fiscal acusa al adolescente, acusa, y en ese periodo de tiempo el adolescente que estaba privado de libertad por homicidio cumple 8 meses al momento de llegar a la audiencia preliminar. ¿Qué tiene que hacer el juez? 8 meses. 8 meses. El tipo le mató a su vecino, está privado de su libertad hace 8 meses el día de la audiencia preliminar. ¿Qué tiene que hacer el buen defensor en todo caso? El tipo le mató a su vecino, está preso por homicidio, tiene 17 años, tiene madurez psicosocial. Y a la fecha de la audiencia preliminar, antes del juicio oral y público, la audiencia preliminar en la etapa intermedia, comparece ante el juez. Y el defensor dice, antes de que se inicie, yo quiero plantear un incidente de nulidad. No, nulidad, ¿por qué? Criterio de oportunidad. Puede pedir la salida, correcto, pero ¿qué es lo primero que tiene que conseguir en ese acto? Habiendo transcurrido un plazo. Correcto, tiene que pedir la libertad de pena mínima. Acuérdense que la pena mínima es 6 meses. La Constitución dice que nadie puede estar privado de su libertad más allá de la pena mínima establecida para el hecho punible por el cual se investiga. Y en el caso del adolescente, todos los hechos tienen una pena mínima de 6 meses. 6 meses. No importa que sea homicidio, droga, lo que sea. 6 meses es la pena mínima en todos los casos. ¿Cómo hay libertad por? Un purgamiento de pena mínima. Creo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, creo. 19 o 18, 17, por ahí está. Entonces nadie puede ser privado de libertad más allá de la pena mínima. Entonces si él está más de ese plazo, no puede pedir la libertad del chico. Chao. No importa, y te tienen que dar. Eso es jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué se pide la pena de purgamiento? 19. Por el transcurso del tiempo, ya sé. Pero, ¿qué trae constatado eso? ¿Qué hay detrás? La libertad y después no se le... ¿Por qué vos decís que le podés sacar porque ya cumplió la pena mínima? Porque ya tiene, podría considerarse como una pena anticipada. Una pena, o como una, claro. Se considera como si fuera una condena anticipada. Pedir purgamiento de pena mínima, mi cliente ya pasó Una condena anticipada, así sería. Más todavía que serían 8 meses. 6 meses. 6 meses. No, más de lo debido. Sí. Tiene connotaciones de pena anticipada. Entonces la persona, vos por presumir su inocencia, no puede estar preventivamente Eternamente. privado de libertad. ¿Qué pasa con la mayoría? Eso iba a decir, hay muchísima gente que no tiene condena y sigue preso. Hoy me hicieron una entrevista en Radio 1 y me decía Toto González, por si alguien escuchó, la solución, dice mucho, es el cuartel. El cuartel, pero el cuartel pues no está para enseñarle a la gente, no está para educarle, ese es el problema. La gente piensa que el cuartel, la mano dura, la represión, la punición va a solucionar el problema y no soluciona el problema. Lo único que va a solucionar el problema es la educación, por eso este es un proceso educativo, no es un proceso punitivo.
O si no, para nosotros sería muy fácil condenar a todo el mundo. Un chico de 17 años no pone resistencia, vulnerable, no tiene a lo mejor arraigo, no tiene familia, no tiene un pito, le mete adentro y le hace desaparecer. 8 años. Depende del caso. 8 años, pero el problema es ese, no ganamos nada porque no solucionamos el problema. Salen mucho más nerviosos, salen mucho más Agresivo. agresivos y a lo mejor con un PhD robo de lavado, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Vamos al caso particular. No sé si este caso ya vimos, porque tengo varios casos. ¿No se acuerdan si este caso ya vimos? No, espera. Este no. Sí, en la primera clase que dimos. ¿Seguro? Sí, segurísima. Que había mencionado que la actitud sospechosa no existe. El 8 de agosto del 2013, un juzgado penal del adolescente de la capital declaró la rebeldía del adolescente SDS, un joven de 17 años. ¿Qué significa declarar la rebeldía? ¿Obstruir el proceso? No. Ser renuente al llamado de la justicia, no presentarse a la audiencia, al llamado. Entonces vos le convocás a una audiencia, no asiste, le volvés a convocar bajo apercibimiento y la persona no asiste y ahí le declaran rebeldía, se suspenden los plazos. Si un check-in no tiene casa, ya por ahí, en el tal vagón del abasto. Y ahí le vas a decretar lo mismo la rebeldía, o sea, tenés que terminar el caso, ¿no? O sea, vos le podés ayudar en todo lo que quieras, a lo mejor le diste la libertad y todo, pero vos tenés que terminar el caso, el caso no puede estar permanentemente abierto tampoco. Y hasta que se le agarre. Y ahí pasa una cuestión. La prescripción de la acción, que es un tema muy interesante que ustedes tuvieron que haber estudiado en penal, 104 del Código Penal, habla de que el hecho prescribe en todos los casos, en el inciso segundo, cuando pasa el doble del plazo. O sea, un chico que le mató a alguien a los 14 años, a los 15, a los 16 años, él ya automáticamente prescribe la causa por el transcurso del doble del plazo del tiempo de la pena máxima prevista para ese hecho punible. Entonces, ¿qué les quiero decir eso? Que la rebeldía interrumpe el proceso normal, pero cuando se da el doble del plazo de la pena máxima, chao. Ahí no para nadie. Y si ustedes leen el 220 que habla de la prescripción en el proceso penal juvenil, 220 creo que es la prescripción, digamos por 220 creo que no me acuerdo bien. Prescripción dice que en todos los casos va a prescribir al tiempo igual a la pena máxima prevista para el adolescente. De la extinción. Prescripción, de la 221. No, del Código de la Niñez. Se puede esconder durante el tiempo que está condenado. Él puede ser 8 años para crímenes y 4 años para delitos. 2 marcos penales nomás tenemos, ¿te acuerdas que siempre dijimos eso? 8 crímenes y 4 delitos. Yo puedo esconder el día durante el tiempo, pues no pasa nada. Sí, técnicamente te respondo. En la década del 90 quebraron miles de bancos en la República del Paraguay, quebraron muchos bancos. Varios banqueros bajaron y esperaron que pasen los 10 años para volver al Paraguay y había prescrito la mayoría de las estafas y todo eso que tienen un marco penal de 5 años. Entonces, lo que les quiero decir nomás que la rebeldía no es que en todos los casos interrumpen nomás el plazo, o sea, pero cuando va más allá del doble del plazo, chao. Pero ¿por qué se da esa situación? No es una situación injusta. Porque el Estado no puede estar toda la vida persiguiéndole a alguien. El Estado tiene que tener la capacidad de apresar. Es muy difícil vivir en rebeldía. O sea, no, nadie vive 10 años escondido. Si no tenés mucha plata, no vivís en rebeldía diaria. Tenés órdenes internacionales en todos los países del mundo. Tenés que estar pagando mucha plata. O sea, eso no. No, eso es diferente. Eso es diferente porque ellos tienen asilo político. Ellos están asilados políticamente en Finlandia, me parece. Ahora preguntan. En Finlandia, ¿verdad? Estuvieron en Brasil, pero fueron a Uruguay. Se iba a revisar su condición. Entonces,
Este chico se había fugado del Centro Nacional de Adicciones, donde recibía un tratamiento médico. El adolescente se encontraba en dicho lugar por orden del juzgado, que en el marco de una causa penal por hurto. ¿Qué es hurto? Muy bien, pero es un delito. Siempre es importante que clasifiquen también el tipo de hecho punible, delito. Entonces vos sabés que tu reprochabilidad es menor, tu reprochabilidad siempre va a ser menor. El adolescente, penal por hurto, dispuso su internación en dicho centro médico. El juzgado interviniente decretó la captura del adolescente y luego de su aprehensión ordenó la prisión preventiva en el centro educativo Itagua. Así el adolescente ingresa por segunda vez al centro. El adolescente procesado sufre de problemas de adicción a distintos tipos de drogas. Vivía con sus padres y sus 5 hermanos en el barrio Trinidad Asunción. Anteriormente era fanático del fútbol y deseaba tomar el oficio de albañilería. Ha manifestado su deseo de dejar las drogas y tiene apoyo de su familia. De la evaluación socioambiental surgieron nuevos elementos en el proceso penal. Debido a la manifestación de un pariente cercano que propuso hacerse cargo del adolescente y trasladarlo con él al interior del país para que pueda desenvolverse en un ambiente propicio para su rehabilitación. A pesar de consignar dicha información en el expediente, persistieron las medidas que pesaba contra el adolescente procesado, o sea, la prisión preventiva. Con este nuevo elemento dentro de la causa, su defensora solicitó la previsión de la medida, la revisión tiene que ser, la revisión de la medida que pesa contra el adolescente a fin de que realice una evaluación toxicológica del mismo para que reciba un tratamiento adecuado. Sin embargo, el juzgado negó la petición argumentando que el joven no tiene intenciones de reinsertarse y el mismo no solo posee otras causas penales, sino que además en varias ocasiones ha sido beneficiado con otras medidas alternativas a la prisión preventiva sin que ninguna de estas haya cumplido su fin. Según consta en el expediente judicial, el adolescente continuó privado de su libertad a pesar de contar con otras medidas alternativas para recibir tratamiento médico. A pesar de todo, no privó su libertad. ¿Hacer el análisis? Acá no hay subsunción para hacer, porque no hay hechos. Lo único que tenés es que el chico cometió un hurto. O sea, estamos básicamente ante un hecho calificado como delito. Yo considero que seguramente un hecho bagatelario. Ahora hay que ver las condiciones socioambientales del joven. ¿Y en qué parte del código dice que yo no le puedo dar medidas provisorias? Y esto le preocupa mucho a ese sector de los compañeros, cuando tiene antecedentes penales. Yo quiero que ustedes me señalen ahora que digan cuándo yo puedo basar una sentencia, una resolución, una I o lo que fuere, porque él tiene antecedentes penales. No existe. No, porque dice por cada caso en particular. Cada caso debe ser analizado en particular. Sí. Y si ustedes leen el 232, dice que nosotros perseguimos el fin educativo en la medida cautelar. Y dice, primero es darle la libertad sin nada, el 232. Yo te dejo en libertad, sin ningún tipo de medida cautelar. Y si no te puedo dejar sin ningún tipo de medida cautelar, en libertad para no entorpecer tu normal desarrollo, más allá de que cometiste un hecho punible, tengo que internarte en un lugar adecuado. ¿Y qué hogar más adecuado? Una persona. Que en la casa de un tío que viene y se compromete a llevarle al interior para seguir haciendo su rehabilitación. Entonces ahí ya tenemos un problema. Un hecho punible calificado como delito, bagatelario. Hablamos de reincidencia, antecedentes penales, antecedentes, se lo discutimos siempre con el doctor Aníbal,
sentencia firme y ejecutoriada, no sabemos si era una sentencia firme y ejecutoriada, si eran procesos, y este chico lo que era reiterante, pero le tenemos preso. Segundo punto a observar, antes de seguir. ¿Qué artículo? 65. 60. Es muy buena la pregunta, pero por eso le digo, analicen. Esto parece una pavada, ustedes no se dan cuenta. Lo que él dice es muy interesante. El 65 dice la vida anterior de la persona, dice el 65, del Código Penal. Pero eso es la fase de condena.